Vamos a programar un tren raya para Android Studio. En unos pocos minutos vamos a crear una aplicación totalmente funcional que podremos utilizar desde nuestro teléfono móvil, que será pues, un pequeñito tren raya como el que estáis viendo aquí. Para empezar a crearlo, abriremos Android Studio, que es el entorno de desarrollo con el que creamos aplicaciones para Android, y le vamos a decir que creamos un nuevo proyecto y un proyecto vacío. Y le vamos a poner el nombre de 3 en raya, ¿de acuerdo? Y yo voy a utilizar la API 21, que esto quiere decir que va a funcionar, esta aplicación va a funcionar en teléfonos móviles con Android 5.0 o superiores. Vale, le doy a finalizar y se nos debe de crear una ventanita como esta. Aquí, dentro de la carpeta Java, tenemos el fichero MinActivity, que es el fichero que va a contener nuestro código. Y en la carpeta res, dentro de la carpeta res, en la carpeta layout, vamos a tener este fichero de aquí, activitymain.xml, que va a tener la interfaz gráfica de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Bien, pues borramos el elemento que tiene la interfaz gráfica, ese pequeño texto, y vamos a comenzar a crear la interfaz gráfica de lo que será nuestro 3 en raya. Para ello empezamos colocando 3 botones, ¿vale? Vamos a colocar 9 botones. Cada uno de los botones va a representar la posición del tablero. Como podemos ver aquí, pues estos serían los botones y cuando pulsamos en un botón, pues vamos a poner ahí una cruz o un círculo según a quién le toque jugar. Si nos toca jugar a nosotros o si le toca jugar a la máquina. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es crear estos 9 botones. ¿Cómo los vamos a crear? Pues bueno, vamos a ir creándolos en grupos de 3 y estos 3 botones serían los botones que irían abajo. Estos 3 botones, como están en la misma horizontal, vamos a crear una cadena horizontal y nos los llevamos para abajo. Una vez que están colocados los botones abajo, seleccionamos los 3 botones y le vamos a decir que su anchura, que su width sea match constraints y por lo tanto van a pasar a ocupar todo el ancho que puedan. Y como vemos, ahora ocupan el ancho entero de la pantalla. Y también no queremos que estos botones tengan ningún texto. Por lo tanto, los dejamos sin texto. Ahora bien, todos los botones ocupan, cada uno de los botones ocupa 1/3 del ancho de la pantalla. ¿Cómo podemos hacer que ocupen que sean lo mismo de altos que de anchos? Pues para ello seleccionamos el botón y nos vamos aquí a la zona de layout y le damos a esta esquinita. Dándole a esta esquinita estamos diciendo que el botón, cuál va a ser la proporción de dicho botón. En este caso estamos diciendo que su proporción sea 1:1. Y lo que le vamos a decir es que su layout height sea match constraint. Y ahora sí, el botón va a ser lo mismo de ancho que de alto, y siendo su anchura aquella que con respecto al resto de elementos que tiene en la cadena, ocupen todo el ancho de la pantalla. Repetimos el proceso para cada uno de los botones y como vemos ya tenemos los 3 botones posicionados que van a representar una fila de nuestro tablero. Ahora voy a repetir este mismo procedimiento 3 veces. Así pues, agregamos un botón, 2 botones y 3 botones. Creamos una cadena horizontal y situamos estos botones encima de la otra fila. ¿De acuerdo? Y de nuevo, le quitamos el texto a los botones y le decimos que el width de todos los botones sea match constraint. De esta manera pasarán a ocupar todo el ancho. Y de nuevo, para hacerlo lo mismo de altos que de anchos, en su layout, en Constraint Widget, pulsamos aquí en esta esquinita y el height lo establecemos como Match Constraints. Repetimos para cada uno de los botones y lo tenemos. Vale, y finalmente tendríamos que volver a repetir una vez más
3 botones, un chain horizontal, los ponemos encima de los que ya hemos puesto y repetimos los pasos anteriores. Le quitamos el texto a los botones y establecemos su anchura como match constraints y ahora su altura la ponemos para que sea 1 a 1 con respecto a su anchura, ¿vale? Y con esto tendríamos ya creada nuestra interfaz gráfica de los botones. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es especificar el ID de cada uno de los botones. El ID es un atributo que debe de ser único para cada elemento de nuestra interfaz gráfica y nos va a permitir identificarlo. De esa manera, a este lo voy a llamar botón 1, a este lo voy a llamar botón 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos al último botón, que será el botón 9. Botón 4, botón 5, botón 6, botón 7, botón 8 y botón 9. Y para terminar nuestra interfaz gráfica nos haría falta un elemento de tipo texto que nos informe cuándo hemos ganado, cuándo hemos perdido o si hemos empatado contra la máquina. Centramos nuestro elemento de texto, ¿vale? Y le vamos a decir que el tamaño del texto sea de 36 para que se vea grande. Y aquí vamos a poner en el texto, vamos a suponer que hemos ganado, por lo tanto vamos a poner has ganado y una carita feliz. Este texto lo iremos cambiando pues, según sea el resultado de la partida. Si ejecutamos nuestra aplicación, deberíamos de ver que ya tenemos la interfaz gráfica. No hace absolutamente nada, no es funcional porque no la hemos programado, pero ya tenemos la interfaz gráfica. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestro código Java y vamos a empezar diciendo que tenemos un text view, que va a ser nuestro texto de la victoria, ¿de acuerdo? Y lo vamos a llamar texto victoria. Y lo primero que vamos a hacer es enlazar este text view de nuestro código con el text view de nuestra interfaz gráfica. Para hacerlo tenemos que decir que texto victoria va a ser igual a un text view, ¿de acuerdo? Y utilizamos la función findViewById, que lo que hace es irse a nuestra interfaz gráfica y buscar al elemento que nos estamos refiriendo. Dentro de findViewById tenemos que llamar al objeto R y dentro del objeto R llamamos ID, que va a contener todas las IDs de los objetos que hemos creado en la interfaz gráfica. Y vamos a llamar, no le hemos puesto ID, ¿de acuerdo? O sea que nos tenemos que ir aquí de nuevo a la interfaz gráfica y en el campo ID vamos a ponerle un ID que sea, por ejemplo, texto victoria. Y ahora sí lo vamos a poder referenciar desde el código y vamos a decir id.texto victoria. De esta manera ya tenemos enlazado el elemento gráfico con nuestro código y podemos acceder a él. De primeras no queremos que aparezca nada en el texto victoria, así que lo vamos a esconder. Y vamos a decir texto victoria set visibility y le vamos a decir que sea invisible. ¿De acuerdo? Así pues, si volvemos a ejecutar nuestra aplicación, pues ahora vemos que no nos aparece nuestro texto victoria y ya lo pondremos cuando sepamos si hemos ganado, si hemos perdido o si hemos empatado. De acuerdo, lo siguiente, yo os recomiendo que cuando tenéis que enfrentaros a un problema, que lo subdividáis en problemas más sencillos. Entonces, en este tren raya, el primer problema que podríamos encontrarnos, el primer problema sencillo, sería que cuando yo pulse un botón, ese botón pues se ponga, vamos a decir que el usuario, ¿no? Que nosotros que estamos jugando somos las cruces. Pues que cuando pulse un botón se ponga una cruz. Necesitamos meter las imágenes que van a representar la cruz y la
y el círculo de nuestro 3 en raya, yo las tengo aquí preparadas, y para meterlas simplemente nos vamos a donde pone Resource Manager, y en Resource Manager, en Drawable, cogemos nuestras 4 imágenes y las metemos. Le damos a siguiente y ya tenemos nuestras 4 imágenes que podemos utilizar. Tenemos círculo ganador, cruz y cruz ganadora, porque cuando ganemos vamos a hacer que se marque cuál es la jugada ganadora, que se ponga en verde. Ok, pues el primer problema que tenemos que resolver es cuando pulso un botón que se ponga, vamos a decir que somos las cruces, pues que se ponga una cruz. ¿Y cómo logro eso? Pues bueno, lo que voy a hacer es crear una función, ¿vale? Que la voy a llamar poner ficha, ¿vale? Y esta función, poner ficha, lo que va a hacer es gestionar ese comportamiento, ¿vale? Poner ficha. Y poner ficha, la voy a poner que devuelva void, que no devuelva nada, y le va a entrar un objeto de... ¡Ay, por Dios! ¿Ya? Vea. Vale, va a entrar un objeto del tipo vista. ¿Por qué? Porque cuando queramos enlazar una función de nuestro Java con un botón de la interfaz gráfica, la cabecera de la función tiene que ser esta. Es decir, le tiene que entrar un objeto del tipo vista. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a ir aquí a nuestra interfaz gráfica y vamos a seleccionar todos nuestros botones y le vamos a decir que su onClick sea poner ficha. Esto significa que cuando pulsemos un botón se va a ejecutar la función poner ficha. Y ahora sí debemos de rellenar esta función de poner ficha. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué botón ha pulsado el usuario. Para saber qué botón ha pulsado, yo me voy a crear un array de enteros, que va a ser un array que va a contener a los botones, las referencias a los botones. Y aquí en el onCreate le voy a decir que ese array de botones va a ser lo siguiente. Vamos a poner en orden cada uno de los botones de nuestro tablero. Entonces para ello llamamos a R, al objeto R, ID, que contiene todas las ID, y decimos que el primero de los botones pues B1. Vamos a decir que el siguiente de los botones es B2 y vamos a continuar especificando cuál es cada uno de los botones, ¿vale? Que como hemos sido ordenaicos, pues simplemente será poner botón 1, botón 2, botón 3, así hasta botón 9. Como es un tablero, lo que voy a hacer es colocarlo así en forma de tablero para que quede gráficamente bien especificado cuál es cada uno de los botones. El botón de la fila de en medio a la izquierda sería botón 4, el botón central el botón 5, este sería el botón 6, botón 7, botón 8 y botón 9. Esto evidentemente funcionaría aunque lo colocásemos en una única línea. Lo coloco así en 3 líneas, bonito entre comillas, para que desde aquí veamos cuál es cada uno de estos botones. Ok, ¿y cómo puedo captar ahora el botón que estoy pulsando? Pues bien, V, el objeto V, va a ser el objeto que he pulsado. Cuando pulso en el botón, me va a devolver que es ese botón pulsado. Por lo tanto, para saber el número de botón que he pulsado, lo que tenemos que hacer es, como lo tenemos en un array, voy a llamar al método estático de la clase arrays, ¿de acuerdo? IndexOf. Que lo que nos va a devolver es pues, la posición del botón pulsado. Botones, y aquí llamamos al, como estaba diciendo, IndexOf. ¿Y qué tenemos que meter en IndexOf? Pues vamos a meter nuestro v.getID. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estoy pulsando un botón, ese botón que estoy pulsando, estoy consultando su ID y en número de botón voy a volver la posición de ese botón dentro del array que he creado. Por lo tanto, si pulso este botón de aquí me va a devolver un 0, si pulso este botón de aquí me va a devolver un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y un 8. Y eso lo vamos a tener en esta variable num botón.
De acuerdo, y una vez que tenemos el número del botón, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues a este elemento, al botón posicionado, le vamos a setear su background, su fondo, su elemento de fondo. Le vamos a decir que sea igual a en R.drawable vamos a tener acceso a todos nuestros elementos, todas nuestras imágenes que vayamos metiendo en el proyecto. Pues R.drawable cruz, porque hemos dicho que nosotros vamos a hacer las cruces. Vamos a crearnos también un array de enteros que voy a llamar tablero, en el que vamos a ir guardando qué es lo que estamos colocando, si cruces o círculos. Vamos a especificar que si no hay nada colocado habrá un 0, y que si colocamos una cruz, que somos nosotros, que se ponga un 1, y si se coloca un círculo, que sería que la máquina ha colocado, que se ponga un menos 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me faltaría aquí poner que tablero ¿de qué? De la posición, ¿no? De num botón, el número del botón, ¿no? Tablero del número del botón, lo ponemos a 1. ¿A 1 por qué? Porque somos nosotros los que hemos colocado. Hemos especificado que vamos a hacer los 1 las cruces. Por lo tanto, si yo ahora ejecuto, vemos que efectivamente ya hemos resuelto el primer problema. Ya colocamos cruces en su posición. No hemos especificado todavía. Ahora nos faltaría que la máquina coloque círculos, perdón. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es llamar a un método que sea IA. Este método IA lo que va a hacer es colocar un círculo donde él crea que deba de ir el círculo. No nos vamos a complicar mucho la cabeza y vamos a crear una IA un tanto tonta porque va a colocar los círculos de manera aleatoria. Si veo que el vídeo tiene éxito, pues bueno, podríamos hacer un tren raya donde esta IA coloque un poco mejor los círculos. Por el momento vamos a conformarnos con que coloque los círculos de manera aleatoria. Por lo tanto, para crear números aleatorios, tengo que crear un objeto de la clase random y tengo que crear un número aleatorio entre 0 y 8, ¿no? 8 porque tenemos 9 botones, pues recordad que para referenciar esa array de botones, pues tenemos desde el 0 hasta el 8. Para hacer esto, lo que hacemos es, en nuestro objeto random, llamamos al método nextInt, que nos genera un número aleatorio entre 0 y el número que le especificamos, el número -1 que le especifiquemos. En este caso, pues va a ser tablero, la longitud de nuestro tablero, que devolvería 9, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como genera un número entre 0 y la longitud -1, pues nos va a generar entre 0 y 8, que es lo que queremos. Ok, y ya hemos creado la posición donde la máquina va a poner. Ahora bien, esa posición puede estar ocupada porque la estamos seleccionando de manera totalmente aleatoria. Entonces le vamos a decir que mientras que esa posición esté ocupada, ¿no? Pues como lo sabemos, pues si la posición elegida es distinto de 0, ¿de acuerdo? Porque habíamos dicho que 0 es que esté vacía y que 1 sea que hemos colocado nosotros y -1 que ha colocado la máquina, pues mientras que esa posición no sea igual a 0, ¿de acuerdo? Pues que esté generando posiciones aleatorias. Por lo tanto, volvemos a llamar aquí al nextInt del objeto random. Una vez que esto no pase, ¿vale? Una vez que salgamos de este while, ya habremos generado una posición válida. Y por lo tanto, pues generamos una variable botón que va a ser ¿quién? Pues findViewByD,
de botones, de nuestro array botones, de la posición generada, ¿vale? Que en esta línea de aquí estamos accediendo al botón que hemos seleccionado, al botón vacío que hemos seleccionado, donde va a colocar la máquina. Y ya solo quedaría a B setearle el background, ¿de acuerdo? Y en este caso, ojo, en vez de dibujar cruces, vamos a dibujar círculos. Y no se nos tiene que olvidar ir a nuestro tablero y en la posición seleccionada poner un -1, porque hemos determinado que los 1 vamos a ser nosotros y los -1 va a ser la máquina. Ya tenemos nuestra función que coloca fichas, que coloca los círculos de manera aleatoria, y lo que vamos a hacer es llamarla, una vez que nosotros hemos dibujado la cruz, vamos a llamar a nuestra función de IA. Por lo tanto, ahora cuando vuelva a ejecutar, aparte de yo poner las cruces, la máquina tendrá que poner un círculo en una posición aleatoria. Coloco una cruz y la máquina coloca un círculo. Coloco una cruz y la máquina coloca un círculo, y así, y así, y así. De acuerdo. Ahora lo que tendríamos que gestionar es cuándo se gana y cuándo se pierde, que sin duda sería lo más difícil de todo. Para ello vamos a hacer una cosa y vamos a declarar una variable estado que nos vaya a informar en todo momento de cuál es el estado de nuestra partida. Vamos a decir que el estado es 0 si no hay ningún ganador y quedan fichas por poner, es decir, que podemos seguir jugando. Vamos a decir que el estado es 1 si ganamos, vamos a decir que el estado es -1 si la máquina no ha ganado, y vamos a decir que el estado es 2 si hemos empatado, es decir, si no hemos ganado ni yo ni la máquina y no quedan posiciones por poner, ¿de acuerdo? Vamos a decir que el estado, pues bueno, el estado de seguir jugando sería 0. Entonces nos vamos a ir a nuestro poner ficha y vamos a poner que todo esto tiene sentido si mientras que el estado sea igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, si el estado es 0, es decir, que estamos jugando, lo hacemos todo esto de poner ficha. Y vamos a llamar a una función, vamos a crear una función que va a ser comprobar estado, que nos va a decir en el estado de la partida que nos encontramos. Entonces voy a llamar a comprobar estado, que devuelve un entero, que va a ser el estado de la partida en el que nos encontramos. Y lo primero de todo, antes de gestionar las victorias, vamos a gestionar el empate, porque sería muy sencillo. Y para gestionar cuándo hemos empatado, tenemos que saber cuándo hemos llegado al final. Así que voy a hacer otra variable que va a ser fichas puestas, ¿de acuerdo? Que nos indica cuántas fichas llevamos puestas. Por lo tanto, si yo coloco una ficha, pues tenemos que actualizar fichas puestas y sumarle 1, ¿de acuerdo? Y por cierto, aquí debemos de volver a hacer la comprobación antes de llamar a que la IA ponga de que el estado tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el estado puede haber cambiado una vez yo haya colocado ficha. Podemos haber pasado a victoria, estado de victoria. Bueno, pues llamo a IA de nuevo solo si el estado es 0. Si el estado es que estamos jugando, que nadie ha ganado. Y después de que coloca la ficha, la IA, ahora tenemos que actualizar de nuevo, sumarle 1 a fichas puestas. Ok. Ahora vamos a irnos a nuestra función de comprobar estado y vamos a hacer que gestione si los empates, al menos los empates. Y le vamos a decir que si el número de fichas puestas es menor que 9, ¿qué sucede? Que devuelva un 0 porque el estado sería que nadie ha ganado. Sin embargo, si no, ¿vale? Si ya hemos llegado a 9 fichas, que devuelva un 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos que hemos empatado. Y ya hemos gestionado los empates. ¿De acuerdo? Otra comprobación que habría que hacer es que no se ponga ficha, que nosotros no pongamos ficha en un sitio en el que ya está puesta la ficha. Por lo tanto, vamos a meter la colocación de nuestra ficha en un if que haga esa comprobación, ¿no? ¿Y cómo comprobamos eso? Pues tenemos que decir que la posición del tablero
del botón que hemos elegido tiene que ser igual a 0, ¿de acuerdo? Porque si no es 0, si es 1 o menos 1, entonces esa ficha, esa posición está ocupada. Y por lo tanto no podemos colocarla así. Entonces, de momento, lo que hemos ganado es que, aunque yo pulse varias veces en un sitio que ya está ocupado, que no pase nada. Eso ya lo hemos gestionado. Y también, vale, ahora nos faltaría por gestionar las condiciones de victoria, que veamos cuando ganamos. Que eso es sin duda lo más complicado. Y bueno, perdón, hemos creado comprobar estado, pero no la estamos llamando en ningún lado. ¿Cuántas veces, cuándo hay que llamar a comprobar estado? O cuando yo coloco o cuando la máquina coloca. Entonces aquí tendríamos que decir que estado será igual a comprobar estado y que aquí, después de que la máquina haya puesto de nuevo, el estado será igual a comprobar estado. Y ahora sí estaríamos comprobando el estado, que por eso me estaba petando, ahora no me debería de petar. Correcto, ¿de acuerdo? Antes estaba fallando la aplicación porque no estábamos comprobando el estado y la máquina se quedaba sin posiciones donde poner la ficha y se quedaba pensando eternamente dónde colocar la ficha. Ahora fijaros que he ganado 2 veces, ¿no? He ganado por partida doble, he hecho tanto línea como aquí como línea por aquí, pero no hemos controlado las victorias. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir rellenando nuestra función de comprobar estado.